a grabar esta clase y les compartiré también mi pantalla. Entonces, la idea de esta clase es fundamentalmente, o sea, nosotros los días jueves nos vamos a reunir a hacer el taller, por así decirlo, o la clase de ejercicio. ¿Ya? La clase de ejercicio. En general yo estoy intentando ocupar una metodología que le llaman invertir el aula o aula invertida. Entonces eso va a requerir que ustedes trabajen en esta clase, ¿ya? Eso es algo importante. Yo hago las clases vía Zoom porque Zoom me permite también eh, trabajar más adecuadamente esta metodología y también esta modalidad de trabajo está sustentada también por la resolución 778, ¿ya? Que de alguna u otra manera viene a ordenar la forma de hacer la docencia en la UTEM durante este año 2020 tan complicado, digamos. Entonces, eso por una parte. Eh, ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje? Bueno, fundamentalmente que ustedes apliquen la integral indefinida para calcular primitivas y resolver problemas de valores iniciales en contextos diversos. Esa es la idea. Eso es lo que se espera. Y lo que tengo aquí anotado son los problemas que, eh, que Lorena me hizo llegar, ¿ya? Para que los abordemos en esta primera parte de la clase. ¿Alguien abordó estos problemas? Por favor, eh, desmutéense y cuéntenme si lo hicieron y cómo les fue. Mal. Mal, ya. ¿Se puede saber por qué o cómo mal? Aquí entra en juego lo que yo me imagino que ya en parte vieron, ¿no es cierto? Y es que, por así decir, hay una relación entre la eh, integral de una función y la derivada de una función. Entonces, de alguna forma, lo que nosotros queremos es un operador que nos lleve, o que sea, entre comillas, el operador inverso de la derivada. ¿Ya? Entonces, que a partir de una función derivada, por así decir, lleguemos a la función original. ¿Ya? Esa es la idea de la integral, o de la antiderivada. ¿Ya? Esa es la primera idea. Entonces, de alguna forma, lo que nosotros andamos buscando acá, déjenme anotarlo esto ahora en formato un poco más riguroso. ¿Ven bien mi pantalla? Yo sí, profe. ¿Sí? Ya. Ok, entonces, la idea sería más o menos algo así. ¿Ya? Nosotros tenemos f' de x y vamos a dar a f de x. ¿Ya? Esa es la idea. La integral de f' es igual a f de x. ¿Ok? Esa es la primera idea. Bien, entonces, teniendo esa cosa en mente, eh, veamos ahora qué pasa si
si abordamos ahora, abordemos el problema. Entonces, cada vez que uno tiene un problema de valor inicial, lo que en el fondo tiene que ir haciendo es ir integrando. Entonces, vamos a tener que partir integrando aquí. Vamos a tener que tomar esta ecuación. Vamos a ponerle aquí paso 1. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahí es, como les decía, ir integrando. Entonces, nosotros podemos aquí, dada la ecuación, esta que está aquí, nosotros vamos entonces a integrar. O integramos mejor la ecuación. Entonces, si nosotros integramos esta ecuación, en realidad lo que tendríamos sería una cosa así. Por una parte tendríamos la segunda derivada de f', ¿no es cierto? Pero esta segunda derivada también es igual a la integral de 2. ¿No es cierto? Ok, entonces tenemos ese hecho. Ahora, esta flechita que está acá, uno podría decir, bueno, pero en realidad toda esta f' o la integral de f2', ¿no es cierto?, de la segunda derivada, va a ser igual a la primera derivada de f. En realidad no es exactamente igual a la primera derivada de f, es igual a la primera derivada de f más una constante. ¿Sí? Eso es algo que uno debe entender. Pero la parte más operativa también nos dice, bueno, ¿cuánto sería la integral de 2x? ¿Cuánto sería la integral de 2, perdón, con respecto a x? ¿Saben o no saben? Tenemos que partir por lo más sencillo. Esto es, entre comillas, sencillo. Así que necesito que me digan, es fácil, no tengo idea, pero necesito saber. La integral de 12. 2x. ¿Mm? 2x. 2x, sí. Se le escucha abajo, Carlos. Entonces, la idea es que esto va a ser en realidad 2x más c. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. ¿Por qué? Porque si yo tomo esto, si yo tomo este 2x más c y lo derivo, si yo llego y le calculo la derivada a 2x más c, el resultado va a ser la derivada de 2x, 2 más 0 es igual a 2. Entonces, eso es lo que hace la integral. Yo tengo 2 y le asocio la función que cuando yo la derive me da esta. Y por eso se llama antiderivada. Eso como primera cosa. Bien. Ahí ya tenemos una primera información importante, digamos. De alguna forma, ya ahí podríamos conocer cómo es f'. Ya tenemos una nueva información. Nosotros ya sabemos quién es f'. La pregunta es, ¿qué es lo que nos pide un problema de valores iniciales? ¿Ya? En realidad, un problema de valores iniciales eh, aquí se nos pide determinar una función que satisfaga todas las condiciones dadas.
Entonces, en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es, dado esta información, encontrar una función f cuya segunda derivada sea igual a 2 y que la primera derivada evaluada en 2 sea 5 y también que la función evaluada en 2 sea 10. ¿Ya? Nosotros lo que sabemos es que f' es igual a 2x más c. Ya sabemos que, vamos a anotar esto, que f' es igual a 2x más c. Eso es lo que obtuvimos gracias a la primera integración. ¿Ya? Ahora tenemos que integrar otra vez para conocer f. Ese sería el paso 2. ¿Por qué integramos dos veces? Porque nuestro problema de valor inicial es de segundo orden. ¿Ya? Aparece f segunda derivada. Entonces ahora integramos la ecuación. ¿Ya? ¿Cuál ecuación vamos a integrar ahora? Vamos a integrar esta misma. ¿Ya? Entonces podemos poner aquí este símbolo que está acá. ¿Ya? Y ahora vamos a tener que calcular la integral de 2x más c. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que calcular ahora. O sea, estamos integrando esta ecuación. Esa ecuación. De acuerdo a lo que vimos antes, la integral de f' es precisamente f de x. ¿Ya? Y ahora tenemos que ver cuánto va a ser la integral de 2x más c. ¿Ya? Entonces, aquí es más o menos igual que antes. ¿Ya? ¿A qué me refiero igual que antes? A que debemos saber cuánto es la integral de 2x, cuánto es la integral de c, y con eso ya estaríamos más o menos listos. ¿Ya? ¿Cuál es la integral de 2x? En el fondo sería, ¿qué función debo derivar para que me dé 2x? ¿Qué función debo derivar para que me dé 2x? Cuadrado. Necesito que me contesten, o que al menos me digan, si no conocen la respuesta, que me digan que no la conocen, digamos, pero es X cuadrado, dijo un compañero. allá. Yo no escuché. No, Félix, no le escucho. Entonces aquí tendríamos la integral de 2x, x cuadrado. La integral de una constante siempre gana, por así decir, una x. Y después tendríamos una nueva incógnita, una nueva constante. Ahí tal vez, bueno, no sé si les gusta esa notación o la modificamos un poco. ¿Ya? En general, uno puede ocupar la idea de cuando uno integra la primera vez, a esa constante le llama constante 1. ¿Ya? Y cuando integra dos veces, a la nueva constante le llama constante 2, perdón, esa era 1. Para ir diferenciando las constantes, cuando uno integra más de una vez, van a aparecer varias constantes, una por cada vez que integremos. ¿Ya? Entonces, tal vez sea bueno ir diferenciándolas de inmediato. ¿Ya? Ok, entonces ya encontramos la función f. Ya la hemos encontrado. Lo que nos falta ahora, que sería el paso 3, sería asegurarnos que satisfaga o que cumpla
las condiciones iniciales. Ese sería el paso 3. ¿Cuáles eran las condiciones iniciales? Eran esta que tenemos acá. ¿Ya? Que f' de 2 sea igual a 5 y que f2 f de 2 sea igual a 10. Entonces, en este caso serían las siguientes. Y acá tenemos f, ¿no es cierto? Y también tenemos, recordemos que f es esto y f' es esto. Ok. Espérenme un momento. Escucho algo que me incomoda, así que quiero silenciar a los participantes. Ya. Ok, entonces, estas serían las funciones, ¿ya? Y estas funciones son las que tienen que satisfacer las condiciones iniciales. Estas son las condiciones. Estas condiciones son las que nos van a permitir determinar los valores de C1 y de C2. ¿Ya? Esas son nuestras condiciones. Entonces, podemos ahora sencillamente copiar esto, ¿no es cierto? Y decir, bueno, f' de 2, por una parte sabemos que es igual a 5, ¿ya? Porque nos lo dice nuestra condición, pero además f' de 2 corresponde a reemplazar la x por 2, así que obtenemos esta ecuación que está acá, ¿no es cierto? Entonces se sigue que 5, ¿no es cierto?, es igual a 4 más C1. Por lo tanto, C1, ¿no es cierto?, es igual a 1. Ahí ustedes la pueden anotar como quieran, ¿cierto? Y por otra parte, sabemos que f' de 2 perdón, que f de 2 es igual a 10, ¿no es cierto? Bien, pero además C1 es igual a 1, entonces ahí podemos cambiar el C1 por 1, ¿no es cierto? Y aquí nos quedaría entonces 4, 1 por 2, más C2. ¿Ya? Y esa sería esta ecuación. Ahora, vamos a ir despejando C2. ¿Ya? Es importante aquí partir siempre desde la condición para la primera derivada o donde aparezca más derivadas, ¿ya? Porque si no nos va a ir creando un sistema de ecuaciones. No es que sea más difícil, pero el camino más fácil es ir desde la condición inicial, donde aparece la función derivada a su grado mayor, y luego ir avanzando progresivamente. Si apareciera f2' en 2, uno parte ahí, luego ahí, luego ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así uno va simplificándose el camino. ¿Ya? Es el camino más fácil. ¿Ya? Ok, entonces, si es que no me equivoco, eso quedan 6, 6 pasan restando al otro lado, queda 4, y ahí queda un C2.
Entonces, ya sabemos cuánto vale C1, ya sabemos cuánto vale C2, y entonces el paso 4 ahora sería algo así como contestar el problema. Ya. Entonces, en este caso, la pregunta sería, la función que satisface el problema de valores iniciales es algo mal ahí. Entonces, esta sería la solución. ¿Ya? La única diferencia es que ahora sabemos cuánto vale C1 y cuánto vale C2. ¿Ya? Y esa es la solución del problema. Esa es la solución del problema. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Ya, alguien me escribe, dice que entré por el Zoom de Félix, pero soy Caterina Álvarez. Sí, Tuve que profe, le escribí conseguir yo. mi link porque no Profe, me ¿me llegó. escucha? Profe, ¿me escucha? Le escucho bajo. Disculpe, no, le hablo porque tuve que entrar por el otro Zoom porque nunca me llegó el link, por si acaso. Pero quería preguntarle si me tengo que quedar al final de la clase como para verlo, porque no me llegó por ninguna parte el link del Zoom. Me lo O conseguí. sea, mira, lo que puede suceder, yo no sé, pero durante los últimos días el número de matriculados oficiales ha ido variando en este curso. ¿Ya? Yo me conecté el fin de semana, parece, y habían como 30 y 30 y algo. Y la última vez que me construí el récord y lo actualicé, tenía 39 estudiantes. Ponte tú. ¿Ya? Yo no sé desde cuándo, o sea, a lo mejor en el sistema no estaban todos los estudiantes, pero yo lo envié vía Reco 2. Entonces, se supone que si estás en la asignatura, recibiste un correo, a tu correo institucional se te envió una invitación con esto. La envié el día de ayer, con el No, link no de me Zoom, llegó. ¿ya? Pero lo podemos revisar después. Recuérdame al Ah, final ya. de la clase y lo revisamos. Ok, gracias. Bien. Con respecto al ejercicio, ¿queda claro? ¿Queda claro lo que se hizo? Voy a ir revisando de todas maneras. Entonces, la idea es que nosotros tenemos un problema de valores iniciales. Eso lo que quiere decir es que se anda buscando una función que satisfaga esta ecuación diferencial y que además la primera derivada de f evaluada en 2 sea igual a 5 y f evaluado en 2 sea igual a 10. Eso es lo que se anda buscando. Entonces, ¿cuáles son los pasos que yo sugiero para resolver este problema? Bueno, lo primero es integrar la ecuación. ¿Ya? Se fijan que apareció una ecuación, entre comillas, f2' de x igual a 2. Esa hay que integrarla. ¿Cómo sé cuál integrar? Bueno, para empezar, es la que tiene una x ahí. ¿Ya? Si es que tiene un 2 o un número adentro, no nos va a servir. Hay que integrar la que tenga x. Puede ser una ayuda. Entonces integro eso. ¿Ya? Integro eso y obtengo ahora una ecuación que me dice cómo es f'. F' ahora va a ser igual a 2x más c1. ¿Por qué? Por esta relación que cumple la antiderivada o la integral indefinida. ¿Ya? Como esta es otra vez una ecuación
acerca de f', no acerca de f, sino que acerca de f', vamos a tener que volver a integrarla. ¿Ya? ¿Por qué integro esta y no integro la que dice f' de 2? Porque necesitamos integrar una que tenga x. ¿Ya? Esa es la idea, que encontremos la que habla acerca de la función, ¿ya? De las propiedades de la función, no de la función evaluada en un punto. ¿Ya? Así que tomo esta expresión y la vuelvo a integrar. La vuelvo a integrar y conseguimos esta nueva expresión. ¿Ya? Y esta va a ser nuestra f. El único problema es que esta f tiene dos constantes, cada una, o las que van apareciendo, cada vez que uno integra. Entonces, en este caso integramos dos veces, aparecen dos constantes, y luego ahora tenemos que asegurarnos que la función satisfaga las condiciones iniciales. Entonces, ahora cambiamos la x por 2. Eso es lo que vamos haciendo, y ahí vamos resolviendo estas ecuaciones. Ahora, para determinar las constantes, la constante 1 y la constante 2. Una vez que uno las determina, puede responder la pregunta. ¿Ya? Bien, no sé si es que hay dudas, consultas. Ok. Bueno, aquí hay otro problema de valores iniciales. ¿Ya? Aquí hay otro problema de valores iniciales. La idea sería que le tomen una foto, a ese problema de valores iniciales y lo trabajen ahora en grupos. ¿Ya? Lo trabajen en grupos. Vamos a separar el grupo, el curso, en grupos para que esto funcione mejor. Déjenme ver. Aquí está. Ya. ¿Le tomaron fotografía? No, profe, todavía no. Ya. Tómenle una foto, anótenlo, ¿ya? Y vamos a revisar esos problemas mientras vamos aquí trabajando. Bien, entonces ahora el programa Zoom o la plataforma Zoom los va a asociar en grupos. ¿Ya? Ustedes deben irse a estos grupos pequeños. ¿Ya? Se les va a asignar uno automáticamente. ¿Ya? Y la idea es que en esos grupos pequeños ustedes compartan con sus compañeros y hablen acerca de estos problemas. ¿Ya? De este problema en particular, del ejemplo 2, y que busquen la forma de resolverlo. ¿Ya? Ok, entonces ya tomaron la fotografía y ahora se van a sus grupos pequeños. Perdón, me había olvidado darle iniciar. ¿Ya? Si es que tienen dudas, desde esos grupos también me pueden contactar para ir luego a ese grupo y aclarar algún punto.
Sí. Ah, bacán. Buenos días. Hola. Ya, ¿tienen el ejercicio? ¿Tienen más o menos el problema? Sí, yo por lo menos sí. ¿Sí? Sí, Ya. Sí. ¿Y saben cómo abordarlo? ¿Les quedó claro? A mí sí. No sé el chiquillo. sí, por No mi parte tanto. sí. Ya, ya. Bueno, cualquier cosa, aquí hay una opción desde la cual me pueden contactar, ya, para que yo venga al grupo, ya. Pero traten de resolver el problema, ya. Si pueden ocupando esta pizarra, genial, o cualquier método, pero vayan ahí resolviendo el problema, ya. Luego nos vemos. ¿Otomam nos sirve con esto? Pregunta. Había un video en YouTube, hermano. Ah, Hola, profe. Hola, ¿cómo van? Bien. conociéndonos y hablando del problema. Ya. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Estos grupos de trabajo van a quedar así o...? Son aleatorios, los generas Ah, ya. aleatoriamente. Sí. Podrían quedar así, sería bueno, digamos, pero la verdad es que no necesariamente vamos a trabajar siempre de esta manera. ¿Le tomaron fotografía al problema? Sí, ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? sí, harta, la verdad. Ah, profe, uno de nuestros compañeros me dice que se le cayó ¿Que se le cayó qué cosa? el internet. Así que está intentando entrar de nuevo. Ya, ok. Bueno, ahí es probable que pueda volver a ingresar. De todas maneras, las clases van a quedar grabadas. Ujú. Ya. A ver, ¿quieren que les comparta pantalla o prefieren pensarlo un poco antes de Comparta pantalla. Comparta, dale, profe. profe. La verdad es que yo por lo menos estoy un poco perdido. Ya, Julio está un poco perdido. Ya. Mira, la idea yo te la voy a comentar, digamos. La idea en el Dele. fondo es que cuando tú ves un problema de valores iniciales, tú vas a ver más o menos una cosa así. Ya. 3 ecuaciones, por así decir. Pero si te fijas, no en todas las f's hay x. ¿Ya? Por ejemplo, f0 igual a 0, ahí no hay x. F' de 4 igual a 2, ahí no hay x. Entonces tú te enfocas primero donde hay x. ¿Ya? Y tomas esa parte y la idea es que integrando, ¿ya? O antiderivando, como uno lo quiera pensar, uno tiene que ir quitándole las derivadas a la función f. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces, la idea es que en lugar de eso, ponte tú, ahora uno va a tener, vamos a integrar. ¿Soy claro o no? ¿O Sí. no soy? Profe, una pregunta. ¿Sí? Aparte, No le escuché bien, Pablo. ¿Pablo? Se sí, cayó. Ay, Ahí volvió, pareció, ¿no? sí, ahí volvió. ¿Aló? Sí, profe, ahora sí me escucha. Es que creo que estaba en internet más o menos. Sí. Cuando confirmemos en calculadora las integrales, ¿en qué medida ponemos la calculadora? ¿En radiales? ¿En grados? O sea, a ver, en general debiera estar en radianes. Ya. ¿Ya? Debiera estar en radianes. Eso es lo que yo le puedo adelantar. Pero bueno, no,
aquí, o sea, en la primera parte del curso no veo que se necesite, digamos, eso mayormente. No, sí, pero era para ir confirmando los Ujú. resultados y todo. Claro, sí, sí, sí. Julio, esa es más o menos la idea que yo le puedo adelantar por ahora, digamos. ¿Ya? La idea es centrarse en una cierta relación diferencial o ecuación diferencial e ir integrando o antiderivando para ir quitándole las derivadas. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Si quiere le toma una foto, piénselo y vaya ahí conversándolo con sus compañeros. ¿Ya? Y ahora voy a seguir por los otros grupos. Bueno, profe, gracias. Gracias. Oye, disculpe, ¿era Alejandro la Sí, persona que se había Sí, creo caído? que sí. Creo ¿Sí? que era Alejandro. ¿Y ustedes lo conocen? yo No. ¿Ah? sí. Yo sí. Ya, lo vamos a asignar entonces al grupo pequeño 2. ¿Ya? Ah, o Ya, parece que lo asigné para otro lado. Bueno, pero lo creo asigné que a alguna parte. Ya, jóvenes, luego nos vemos. Que estén bien. ya, profe. Nos vemos. Aquí me complica un poco, pero nos veremos luego en la sala grande. Hola, hola. Buen día. ¿Cómo van con el problema? Aló, aló. La profe, Hola, Carlos. más o menos nomás. Ya. No, ¿Qué le pasó? al principio tengo que integrar nomás normal la función Ujú. y después evaluar. Sí, algo así. Ya. Entonces, el x elevado a -3 partido 2 lo integro dos veces. Tal cual. Ah, ya, eso es. Mira, Tenía la duda. eh, yo para otro grupo les fui aclarando ese punto, pero tienes clara la idea igual. O sea, Ya. a veces es más fácil decirlo que hacerlo, pero ya cuando sabes qué es lo que tienes que hacer, ese es un buen avance igual. Ya. Y lo dijiste de forma clara, así que es, es- vas bien, ya, vas bien. ¿Sabes cómo integrar esto, por así decir? Sí. ¿Sí? ¿Qué debiera quedar? em, X elevado menos un medio. X elevado a menos, parece que me equivoqué, a menos un medio, ¿verdad? Sí, eso por -2, creo. ¿Cómo? Es -2 por X elevado a menos un medio. Ya, ¿no es cierto? Porque todo esto, Eso entre comillas, pasaría. está siendo dividido por menos un medio. Sí. Así es como eh, nos dice la regla esta para integrar. ¿Sí? Bien, 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 bien. Súper. Pero fíjate que por un lado tenemos esto, ¿no es cierto? Menos 2x, va, eso no se necesita acá, a la menos un medio. Pero también esta no es f, ¿no es cierto? Al igual que Ujú. antes, esta es nuestra f'. ¿Ya? Así que Ya. ojo con esto. ¿Ya? Esta es en el fondo, como tú decías, aquí estamos avanzando para
lo siguiente que tenemos que integrar, ¿no es cierto? Como la ecuación diferencial de un comienzo es una ecuación donde aparece 2 veces f derivada, vamos a tener que integrar 2 veces. Ya. Ok, no sé si es que algunos de sus compañeros tienen dudas, consultas. Ya. La idea es que vayamos trabajando o que ustedes vayan interactuando para resolver el problema en conjunto. Esa es la idea. Bien, aquí parece que... Profe, ¿Sí? una vez que ya tengo la segunda integral, ¿Ya? ¿qué valor le reemplazo ahí? ¿El de f' o el de f? ¿Cómo? Ah, tú me dices Quedarla, cuando ya integraste las 2 veces. sí, Ya, déjame revisar. Si es que ya integraste las 2 veces, entonces tú tienes que plantear las ecuaciones. ¿Ya? Porque van a ver, acá teníamos una cosa así, ¿no es cierto? El paso 3, asegurarnos que se cumplan las condiciones. Entonces tú vas a tener 2 ecuaciones, una para f' y una para f. ya. ¿Ya? Yo recomiendo partir por la que relaciona f' y luego por la que habla de f. O sea, resolver esa primero, la que corresponda, y luego la que corresponda pero que no tiene f'. Ya, ¿Fui suficientemente claro? sí, ¿Sí? sí, Ya. gracias. Genial. Entonces, yo voy a seguir visitando los grupos. ¿Ya? Espero que ustedes puedan ahí seguir trabajando de buena manera. Ya, Carlos. Ya, profe, Gracias por gracias. su participación. Muy bien. Y luego nos vemos en la sala grande. Ya. Hola. Buen día. ¿Cómo van con el problema? ¿Tienen dudas, consultas? Aló. Ya. Álvaro. Ya. Ok. Pero Álvaro, ¿sabe más o menos, tiene alguna idea de cómo abordarlo? ¿No sabe? ¿Se quedó complicado en algún punto en específico? Debe explicarme mejor para tratar de ayudarle. Ya, o sea, integré. Ya, ok. Vamos a compartir pantalla. Vamos aquí a compartir pantalla. Entonces, Álvaro me dice que integró una vez, ¿ya? Pero que después tuvo dudas. Entonces, estamos en el problema 2, en el ejemplo 2, ¿ya? Entonces, la idea es notar cuál es la ecuación diferencial. En este caso, es esta que está acá.
la ecuación diferencial, y Álvaro me dice que la integró. ¿Llegó a esto? Ya. Entre comillas, si uno integra una vez, debiera obtener este resultado. Ya. Entonces, quiero que Álvaro me diga si es que consiguió llegar hasta ahí o no. Ese es lo primero que necesito saber. Ya. Y ahora el chat se me perdió. Chat. Ya, ahí apareció. Ya, entonces me dice que sí llegó hasta ahí. Ya, genial. Entonces, revisemos la siguiente integral. La siguiente integral sería, ¿verdad? Integrar todo esto. Integrar todo esto. Quitémosle lo amarillo. Ya. Entonces, si es que uno integra todo esto, y no me equivoco, entonces aquí nos debiera quedar algo así como menos 4x a la 1/2 más C1x más C2. Eso es lo que me da a mí. Eso es lo que me da a mí, Álvaro. No sé si estás de acuerdo con ese resultado. Ya. Ok. Ya. Entonces, la idea sería esa. Ya. Ok. Debo salir ahora para ir a ayudar a uno de sus compañeros, pero por lo menos avanzamos un poco, ¿ya? Y si no, explíquele a sus compañeros cómo uno puede ir resolviendo este problema, ¿ya? Luego nos vemos en la videollamada grande. Hola, hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo van con el problema, con el ejercicio? Se intenta, profe. Manuel, le escucho súper bajo. ¿Se escucha mejor? No le oigo. A ver, espérenme, tal vez sea mi culpa. Hábleme una vez más, perdón. ¿Se escucha, profe? Sí, ahora sí. Ya, pucha, profe, lo único que he podido avanzar ha sido la primera, pero sin hacer la demostración hasta ahora. Solamente Ya. resolviendo la integral. Ok,
Ok, ok. Ya. Pero se refiere a que usted tomó esta ecuación, Eso, profe. ¿sí? Sí, profe, lo escucho un poquito mal. Esperemos un poquito. ¿Me escucha mal? Esperemos que esta cosa se vaya resolviendo. Eh, El- entonces, esa ecuación que yo tengo en gris, ¿no es cierto? Usted la integró y debiera conseguir algo más o menos así, sí, profe. ¿sí? Ya. Y lo que me decía es que no pudo pasar hacia acá. Exacto. Ya, ya, Me quedé como medio atrapado, entonces, como el martes no pude meterme a la clase, solamente pude entrar hoy día, ya, estoy con lo que viendo lo de ahora más que nada. ya, ya. Ok, ok. Bueno, ahí yo le recomiendo que revise tablas de integrales, ¿ya? ¿Y cuál es la ¿Ya? idea de integrar? ¿Ya? Porque su problema ahora tiene que ver con calcular integrales, más que con eh, los problemas de valores iniciales, ¿ya? Así que esa sería igual mi sugerencia. Mi sugerencia. De todas maneras, ahora los vamos a explicar todo en la videollamada grande. ¿Ya? Nos vamos a encontrar ahora en la videollamada grande y desde ahí vamos o les voy a dar una explicación acerca de este problema. ¿Vale? Ya, profe. Una vez que uno integra ahí, obtiene en este caso una segunda ecuación, ¿ya? Que es la que tengo acá en amarillo. ¿Ya? Una segunda ecuación. Y una vez que tenemos esta segunda ecuación, la vamos a tener que volver a integrar. ¿Ya? Volver a integrar. Y de ese modo obtenemos f de x. ¿Ya? Y esa es más o menos la idea. No sé si queda un poco más claro o no. Ahí vamos a ir intentando. Sí, profe. Igual de todos modos voy a estar bien atento a la explicación después cuando estemos todos en grupo. Ya, de acuerdo. Bueno, gracias Manuel. Ya, Luego nos profe, vemos. gracias a usted.
Profe, está silenciado, por si. Gracias, muchas gracias. Bueno, jóvenes, ¿cómo les fue en los grupos pequeños? Espero que hayan conseguido avanzar. Quizás para algunos fue una buena instancia para conocerse un poco más. Y ahora quiero saber cómo les fue a los grupos con el problema, digamos. El grupo 1, ¿qué tal les fue? ¿Consiguieron avanzar? Habíamos conseguido avanzar, creo que éramos nosotros, no sé. ¿Ya? Habíamos conseguido avanzar, pero no, con el tema de la pizarrita que se nos había ocurrido, como que no, comenzamos a quedar pegados porque no todos podíamos estar en la pizarra y fue todo un problema. Pero logramos avanzar algo. Sí, sí, no, igual eso es difícil, digamos. Bueno, yo les recomiendo igual que en las clases igual siempre tengan un cuaderno a mano, un lápiz a mano, para poderse No, sí, todos guiar. teníamos. Claro, es que Todos teníamos. lamentablemente la pizarra, o sea, uno no puede trabajar en pizarra con el otro, digamos. Es como raro esta interacción online, vía Zoom. Profe, por saber, ¿el programa que usted ocupa para escribir matemáticamente hablando es gratis? ¿Se puede descargar? Porque si vamos a tener esta dinámica, igual podría servirnos, entre comillas, O como... Es sea, Word. Es Word. yo trabajo con Word. Es Word. Yo trabajo con Word nada más. Sí. O sea, fundamentalmente porque ya me acostumbré a escribir en Word ecuaciones, digamos. No me sale tan lento y quedan más bonitas. Más bonitas. Bien. Ahora, acerca del problema. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? No, profe. ¿No? Bien, yo igual lo voy a explicar en la pizarra. Así que... Ok, profe. Por favor. Mejor porque nosotros quedamos estancados como en la última parte. Ya. Entonces, voy a ir aquí intentando explicarlo. ¿Ya? Entonces, el problema de valores iniciales es este que está acá, ¿no es cierto? F2' es igual a x elevado a menos 3 medios, f' de 4 tiene que ser igual a 2, y f de 0 tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, como por ahí fui comentando por los grupos, uno tiene que centrarse en la ecuación diferencial. En este caso, la ecuación diferencial es lo que está en amarillo. ¿Ya? O sea, perdón. Es lo que tiene a la X y lo que quiero dejar solo en amarillo. ¿Ya? Solo en amarillo. O no me resulta. Entonces, bueno, esta es la ecuación diferencial. ¿Ya? F2' de x igual a x elevado a menos 3 medios. ¿Ya? Y entonces la vamos a integrar. ¿Ya? Para integrar es importante recordar esta fórmula. ¿Ya? Por eso la tengo aquí en rojo. ¿Ya? Esta fórmula es la que nos va a servir. ¿Ya? Porque en el fondo alfa podría ser igual a menos 3 medios. ¿Ya? Entonces aquí podríamos ponerle si alfa es igual a menos 3 medios. ¿Ya? Entonces, eso es un pequeño adelante, ¿ya? Porque por ahí alguien me dijo que tenía dudas para integrar. Entonces, luego podemos hacer el paso 1, que sería, entre comillas, integrar la ecuación diferencial. ¿Ya? Integrar. Entonces, si integro ahí, tengo que ocupar esta formulita cuando alfa vale menos 3 medios. Menos 3 medios más 1 es menos 1 medio. ¿Ya? Entonces nos va a quedar x elevado a menos 1 medio dividido por menos 1 medio. ¿Ya? Utilizando
las propiedades de las fracciones, uno obtiene aquí menos 2x a la menos 1/2. ¿Ya? Y así uno obtiene esta primera ecuación. ¿Ya? Entonces, integrando una vez esta ecuación diferencial que está aquí en amarillo, uno obtiene esta segunda ecuación diferencial. Ok, ustedes me parece que pueden interactuar aquí en este, ¿cómo se llama? En Zoom, y pueden ya sea levantar la mano o hacer algo a aquellas personas que pudieron integrar una vez esta ecuación diferencial y consiguieron esta expresión que está aquí abajo. ¿Quiénes pudieron hacer eso? Profe, ese X 1/2 lo dejó arriba porque está negativo, ¿verdad? Vamos, Sí, ya, Porque después se baja a positivo, ¿no? buena pregunta, pero lamentablemente aquí no estamos, entre comillas, en taller de matemática. ¿A qué me refiero? Que lo más fácil para integrar es cuando tengo x a la alfa. Si ese alfa es negativo, si ese alfa es positivo, si ese alfa es racional, no hay problema. ¿Ya? No hay problema, pero nos acomoda más tener un x a la alfa que 1 partido por x a la... No, eso va a ser más difícil de integrar. Entonces, no importa la función potencia que tú tengas, siempre escríbela de esta manera, hasta que termines de integrar. Es igual que para derivar. Si tú quieres derivar una función, no es tan fácil derivar una función si dice raíz cuadrada de... Pero si dice x a la 1/2, es más fácil de derivar. Entonces, por eso, sea lo que sea, yo lo voy a mantener aquí hasta el último, por así decirlo. No sé si Ok. aclara la pregunta. Sí. ¿Sí? Bien. Pero no han levantado la mano, o yo no he visto que levanten la mano para indicar si llegaron hasta esta parte, digamos. ¿Dónde está esa opción? Creo que uno se va a participantes. En participantes, no sé. Ay, qué complicado esto. Antes era como más fácil, pero ahora no lo veo. Chatear, pausar. profesor, ahí por lo menos yo creo que hice algo. No sé. ¿Cómo? Ahí está Puse el levantando ticket. la mano, claro. ¿En reacciones estará? No aparece al tiro abajo. ¿Aparece al tiro abajo? Yo no Entrando la veo participantes. por ninguna parte. Ya. 2 participantes levantaron la mano. Bien, ya, por lo menos ahora estoy más claro. 3 participantes levantaron la mano. Ya. Genial. Genial, genial. Esa es la idea. Ya. Entonces, hay que irse familiarizando con estas cosas. Yo sé que en un principio cuesta, pero también tenemos que ir rápido. Ya. Tuvimos una reunión con la coordinación esta semana y vamos a ir rápido en cálculo integral. Así que van a tener que ir haciendo muchas integrales. ¿Ya? Yo recomiendo partir el semestre haciendo unas 20 o 30 integrales al día. ¿Ya? Esa es más o menos mi recomendación. 20 o 30 integrales al día. ¿Ya? Ok, entonces, ese es el primer paso. El segundo paso sería integrar la segunda ecuación. Paso 2, volver a integrar. ¿Ya? ¿Por qué volvemos a integrar? Porque aquí tenemos f'. ¿Se fijan? No nos sirve tener f', tenemos que llegar a f. Y si integramos f', lo que nosotros vamos a obtener va a ser precisamente f de x. ¿Ya? Y eso es lo que andamos buscando. En un problema de valores iniciales, lo que andamos buscando es encontrar f de x. ¿Ya? Bueno, ahora tengo que integrar todo esto. ¿Ya? Aquí ocupamos las propiedades de la linealidad, puede salir el menos 2 hacia afuera y tengo que integrar el x a la menos 1/2. ¿Ya? Entonces, vuelvo a aplicar la propiedad que estaba acá en rojo, ¿ya? De x a la alfa, y si alfa vale menos 1/2, no es difícil darse cuenta que en realidad
va a salir un 2x a la 1 medio. ¿Ya? 2 por menos 2, menos 4. Y por eso quedó menos 4x a la 1 medio. ¿Ya? La integral de C1 es C1 por x. Y como volví a integrar, obtuve una siguiente constante. Entonces ya tenemos la función f de x. ¿Ya? Lo que nos falta ahora es saber si es que satisface las condiciones integrales. Perdón, las condiciones de valor inicial. ¿Ya? Entonces, ese sería nuestro paso 3. Sería asegurarnos que cumple las condiciones iniciales. Entonces, vamos acá arriba y copiamos las dos condiciones iniciales que se nos piden. Entonces, yo, como les comentaba en un grupo, recomiendo siempre partir por la que está en derivada. ¿Ya? F' de 4 es igual a 2, pero además, ya sabemos cuánto vale F', ¿no es cierto? F' vale F. Si voy muy rápido o si alguien no entiende algo, por favor, pregúnteme, porque ya, de eso se trata, digamos, de que vayamos aprendiendo. Ok, entonces, ya. Entonces tenemos esa doble situación. ¿Ya? Dicho de otra manera, entonces tenemos que f' de 4 es igual a, en lugar de x voy a tener ahí un 4, ¿no es cierto? Que está elevado a menos 1 medio, y todo esto va a tener que ser igual a 2. ¿Se fijan? Junté ambas ecuaciones. ¿Ya? Reemplacé el x por 4 en f', ¿no es cierto? Y además debe ser igual a 2. Pero entonces toda esta expresión toma la forma de, esto es c dot 1 dividido por la raíz cuadrada de 4, ¿no es cierto? Más C1. Entonces, ahí tenemos una parte. Más C1. Bien. Pero toda esa ecuación va a ser igual a menos 1. ¿Verdad? Porque la raíz cuadrada de 4 es 2, y entonces nos va a quedar esta expresión que tenemos ahí. Por lo tanto, C1, ¿no es cierto?, va a ser igual a 3. Pasando el menos 1 hacia el otro lado, despejamos C1. Entonces, ahí hemos determinado C1. ¿Ya? La siguiente condición inicial se hace de igual modo, pero ahora, ¿no es cierto? Pero ahora trabajamos con f de 0 igual 0, y además f de x igual a menos 4 por x a la 1 medio más c1x más c2, y, ¿no es cierto?, c1 igual a 3. Entonces, con todas estas condiciones, resolver el siguiente problema es mucho más fácil, ¿ya? Porque en el fondo
tenemos mucha información. ¿Ya? Tenemos mucha información. Entonces, tomamos este f de x, lo ponemos acá, y reemplazamos x por 0. X por 0, ahí nos queda x por 0, acá nos queda 0, ¿no es cierto? Y todo esto tiene que ser igual a 0. Y además nos dice que C1 es igual a 3. Entonces ahí podemos poner 3 por 0. Y esa es la siguiente condición inicial. Y luego, como todo lo otro es 0, se va y nos queda solamente C2 igual a 0. Entonces ya tenemos cuánto vale C1 y cuánto vale C2. ¿Ya? Entonces, como ya sabemos eso, entonces el paso 4 es muy sencillo. ¿Ya? El paso 4, en este caso, es decir, bueno, la función f en realidad es que cumple el problema de valor inicial es. ¿Ya? Y ahora reemplazamos C1 por 3 y C2 por 0. ¿Ya? Y con eso hemos resuelto el ejemplo. ¿Ya? Bien. Esa es la situación. ¿Ya? Así se resuelven los problemas de valores iniciales. ¿Ya? Insisto, aquí puede estar todo medio apurado, ¿ya? Pero la idea es que ustedes se vayan familiarizando rápidamente con estos problemas. ¿Ya? Bien, 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 bien. Y esa es la solución. Una cosa importante que probablemente Lorena se los dijo, es que uno puede, la integral está estrechamente ligada eh, con la derivada. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero que hagan ustedes a continuación es que ustedes calculen estas integrales que están acá, la integral 1 y la integral 2, y que una vez que la integren, ¿ya? Luego deriven para asegurarse que han hecho bien el resultado, ¿ya? O que han llegado al resultado. Les voy a dar aquí una pista para que puedan resolver esos ejercicios o para ayudarles a resolver esos ejercicios. ¿Ya? Y en la pista o la ayuda sería nuestra función x a la alfa. ¿Ya? ¿Cómo integrar x a la alfa? Entonces, por favor, tómenle fotografía a esto, tómenle fotografía a esto y ir a trabajar en grupo. Ya, nos queda poquito tiempo, nos quedan 10 minutos, pero la idea es que eh, alcancen a resolver algunos de estos problemas. ¿Le tomaron fotografía? Sí, profe. ¿Sí? Sí, ¿Ya tomaron fotografía? De acuerdo. Entonces, nos vamos a los grupos pequeños. eh, a ver ahí qué tal, eh, qué tal les va. Los activé los grupos.
Hola, hola. Hola, ¿Tienen claro lo que tienen que hacer? sí, profe. ¿Sí? Ya. ¿No hay dudas, consultas? De mi parte no. Ya. Ok, ok. Entonces, a ver si es que nos vemos en unos 5 minutos más. Ya, súper. Hola, hola. ¿Cómo van con el problema? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Ya. Osvaldo no entiende mucho. Ya, Osvaldo, yo le voy a dar una pista que se llama un hint. Entonces, la idea aquí es más o menos la siguiente. Tal vez debimos haber partido por acá, pero de todas maneras yo le puedo ayudar un poco. Entonces, la idea es que cuando uno quiere calcular estas integrales, uno ocupa la linealidad de la integral, ¿ya? Entonces, va separando esa integral en 3 integrales, ¿ya? Esa es la idea. Y le va poniendo el signo a cada una de ellas, ¿ya? Un cuarto X. Ok, aquí parece que hay algo. Ah, no, pero eso no es. Ya. Entonces, no sé si es que Osvaldo me sigue hasta ahí. Ya. Entonces, ese sería como el primer hint. Luego, uno puede ocupar más las propiedades de linealidad. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Me refiero en el fondo a incluso sacar los números y dejar solamente las funciones dentro, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el x cuadrado y acá tenemos el 1/4. ¿Ya? ¿Ya? Y luego que tenemos eso, aplicamos esta fórmula que está aquí en rojito, ¿ya? Esa es más o menos la idea que yo le puedo adelantar, ¿ya? Espero haberle podido ayudar un poco, Osvaldo, pero eso es lo que me parece que puedo adelantarle en este contexto, ¿ya? Bien, yo voy a ir a visitar otro grupo, ¿ya? Antes de cerrar aquí. Entonces, dejo de compartir. Ya, qué bueno que haya podido entender un poco, ¿ya? Luego nos vemos.
Ok, jóvenes. Ya son las 9:25. Entonces vamos a dejar estos minutos para ir cerrando la clase. ¿Ya? Para ir cerrando la clase. De todas maneras, mientras se integran sus compañeros, yo voy a quizás terminar el primer problema, ¿ya? Que podría quedar algo así como x a la cuarta cuartos menos 2x cubo más 1/8 x cuadrado más una constante, ¿ya? Entonces, la idea en el fondo, como le explicaba a alguno de los grupos, es ir trabajando esto desde la linealidad de la integral, ¿ya? Ir utilizando las propiedades de la linealidad de la integral para separar esta integral de tres términos en una suma de tres integrales, ¿ya? Fíjense, ¿ya? Y a eso se refiere la idea esta de comprobar los resultados mediante derivación. Comprobar. Entonces, si yo tomo esta expresión que está aquí y la derivo con respecto a x, ¿ya? Entre comillas, le voy a poner ahí una prima. O sea, voy a derivar todo con respecto a x. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar 4 por 3/4 por x cubo. ¿No es cierto? Porque el x a la cuarta se convirtió en un 4x cubo. Menos 2 por 3 por x al cuadrado. Porque el x cubo se convirtió en un 3x cuadrado. Y luego voy a tener 1/8 por 2x más 0, porque la derivada de una constante es 0. ¿Ya? Pero si uno se fija un poco más, en realidad aquí nos va a quedar 3x cubo menos 6x cuadrado más 1/4 x. ¿Ya? Y eso es precisamente lo que estaba adentro de la integral. ¿Se fijan? Entonces, de eso se trata esta idea de comprobar mediante derivación. ¿Ya? Bueno, espero que las clases les haya servido. ¿Ya? La idea es, mi idea por lo menos es ir trabajando de esta manera, ¿ya? O sea, ir haciendo muchos ejercicios, pero que los ejercicios los vayan haciendo ustedes, ¿ya? Y también ir trabajando con la opción de Zoom de, ¿cómo se llama esto? Poder trabajar en grupos, ¿ya? Y que en los grupos ustedes vayan interactuando, ¿ya? Yo les sugiero que siempre tengan un cuaderno, un lápiz, ¿ya? Para estas clases, para que así podamos trabajar de mejor manera, ¿ya? Bueno, jóvenes, nos vemos el próximo jueves. No, el próximo jueves no nos vamos a ver. En 2 semanas más nos volvemos a encontrar, ¿ya? Después del 18. Espero. Profe, ¿Sí? una consulta ¿Sí? fuera de cálculo. El, el link con el cual yo entré acá es el mismo que usted mandó para álgebra superior. ¿Es el mismo para entrar ahora a la clase? Sí, sí, Ok, es el mismo. Sí, 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 sí. Ya, ok. Que estén bien. Nos vemos. nos vemos. No, profe. Chao. Puede ser.